Bienvenidos todos, en el nombre del Señor. Nos alegramos de verle. Vamos a nuestras Biblias y vamos a... Y Edith tenía días de no verla. Edith, me alegro de verte. No sabes cuánta alegría me da verte. Gloria al Señor. Y primera de Pedro, hermanos. Estamos en el capítulo 1. Dios nos va a permitir, hermanos, el Señor nos va a permitir pasar unos 6 meses en este capítulo 1. Creo que al final de toda la carta es imposible que uno dude, hermanos, de muchas cosas, imposible. Cada vez que medito el texto, veo la grandeza de Dios en él. Y vamos esta mañana, hermanos, a meditar en el versículo 5, que es el que nos corresponde, hermanos, este día. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Siéntese, hermano, Dios lo bendiga. Amén. Durante muchos años yo viví lleno de dudas. Algunos de ustedes saben que yo acepté a Cristo en una misión centroamericana. Y nunca conocí yo a fondo la doctrina de la misión centroamericana. Porque pues uno llega, se congrega en una iglesia y lo que hace es escuchar mensajes del pastor. Al menos a mí nunca me doctrinaron, nunca me dieron doctrina sólida, firme, como lo que yo estoy haciendo con ustedes durante ya años. No sé qué hubiese pasado si a mí me hubieran instruido de la manera en la que ustedes están siendo instruidos. Pero conmigo no pasó eso. Así de que esa iglesia tuvo un problema y se desarmó. Y fui a parar a otra iglesia. Y allí en esa otra iglesia estuve quizás por un espacio de unos 12 años. Pero yo siempre viví lleno de dudas. A mí en lo personal siempre me ha interesado la salvación. La salvación para mí es un tema importantísimo porque de eso se trata el plan de Dios, la salvación del hombre. Y durante años yo viví con esas incertidumbres, con esas inseguridades. Yo nunca estuve seguro de si era salvo o no era salvo. Y esas preguntas, hermanos, surgen en muchos cristianos. Hay una cantidad, una millonada grande de cristianos que se hacen esa pregunta. Bueno, ¿yo soy salvo o no soy salvo? Y si la gente llega a la conclusión de que no es salva, debe de buscar evidencias de por qué cree que no es salva. Y si llega a la conclusión de que es salvo, también debe de buscar evidencias del por qué dice que es salvo. Pero yo dudé durante muchos años. Nunca tuve seguridad de mi salvación. Y siempre me enseñaron que la salvación es algo que se puede perder. Y obviamente en estudios anteriores a ustedes les he enseñado por qué es que la salvación no se puede perder. Cómo es que un elegido jamás puede perder su salvación. En otras ocasiones se lo he enseñado a usted. Por supuesto que en esto hay una diversidad de pensamientos dentro de la iglesia evangélica. Recuerden ustedes que existe una iglesia en El Salvador y en otras partes del mundo que su lema es este, y al decírselo usted sabrá de quién estoy hablando. Salvo, siempre salvo. Pero esa expresión de salvo, siempre salvo, también lleva la idea de que viva como le da la gana. Usted aceptó a Cristo, usted es salvo. Cosa que la Biblia no enseña. La Biblia sí enseña sobre la seguridad de la salvación, pero no de la manera en la que ellos lo explican. Pero en todo caso, a mí siempre me enseñaron que la salvación se podía perder y para mí eso era un martirio.
Era un martirio saber que yo podía perder mi salvación. Obviamente yo quiero ser salvo. Y lo más seguro es que ustedes quieren ser salvos. Cuando uno llega a la realidad, a la conclusión de la realidad del infierno, de la condenación eterna, nadie quiere ir allí. A menos alguien que no crea en Dios y obviamente no va a creer tampoco en el infierno. O que hayan convertido a Satanás y al infierno, que lo hayan convertido en un mito, en una leyenda. Posiblemente este tipo de personas no les importa la salvación. Pero los que creemos en Dios y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, sí debe de importarnos la salvación, porque de eso es que se trata. Porque ¿salvación de qué? No solamente del poder de Satanás y del pecado, sino que el Señor una vez dijo esto: no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Y Él dijo: os enseñaré a quién debéis temer. Aquel que después de matar el cuerpo puede mandar el alma al infierno. De tal manera que la destrucción del cuerpo y la condenación del alma es una realidad, ¿verdad? Así de que desde ese punto de vista a todos debe de importarnos la salvación. Y debemos tener plena seguridad de que un elegido nunca, pero nunca puede perderse. Y la Biblia lo enseña de manera clara, muy clara. Claro, yo tenía que enfrentar textos que a mí ellos me enseñaban. Por ejemplo, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 se convirtió en una pesadilla para mí. Mateo capítulo 10, versículo 22. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Capítulo 24. Sí, yo le digo cuando cambia de libro. Capítulo 24, verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué, hermanos? Será salvo. Marcos 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Fíjese cómo dos evangelistas, Mateo y Marcos, hacen un gran énfasis en el hecho de la necesidad de perseverar hasta el final para ser salvo. Pero ¿qué es lo que implica perseverar hasta el final? Bueno, pueden significar dos cosas. Una, puede ser que el texto nos esté diciendo, y de hecho eso es lo que nos dice, que hasta el final significan dos cosas. O el final en el momento en que Cristo va a venir por su pueblo, y habrán millones de cristianos vivos en ese momento. O puede ser el final de mi vida. Cuando yo muera, debo de asegurarme de morir en Cristo. Eso puede significar. Pero eso ya representa una lucha, porque usted tiene que constantemente asegurarse de nunca abandonar la iglesia, nunca abandonar la obra de Dios, nunca abandonar a Cristo especialmente, nunca darle la espalda al Señor, no convertirse en lo que la Biblia llama un apóstata, alguien que cree en Cristo y de pronto le da la espalda al Señor. Ese es un apóstata. Entonces usted, dentro de esa perseverancia, usted tiene que asegurarse que usted no le va a fallar al Señor. Entonces, claro, eso se convierte en una lucha terrible. Y eso es lo que a mí me enseñaron. Pero no solamente eso. A mí me explicaron de que dentro de esa perseverancia, escuche esto que es bien importante, debo yo hacerme una pregunta: ¿en qué condiciones yo estoy perseverando? Porque usted puede perseverar y puede estar perseverando de una manera que no es correcta. Usted puede perseverar sin estar consagrando su vida.
Eso es un gravísimo error, pensar que la salvación tiene nada más que ver con llegar hasta el final. O Cristo viene o yo muero, sin importar las condiciones de mi vida ante Dios en cómo yo estoy perseverando en la iglesia. Entonces me dijeron a mí, dentro de esas perseverancias debes de mantenerse sin pecado. Y yo dije, nunca recibiré esta herencia. Y ningún cristiano, si esa es la condición, ningún cristiano recibirá esta herencia. Y eso para mí era un martirio. El hecho de que me explicaran de que dentro de la perseverancia debo mantenerme sin pecar, eso, hermano, es una carga gravísima, porque le pregunto yo a ustedes, ¿quién de ustedes no ha pecado? Todos hemos pecado, todos pecamos, de una de otra manera, siempre pecamos. Entonces, si hermano, el pecado es el que condena, y si hay que perseverar y sin pecar, entonces ¿quién va a recibir esta herencia? ¿Quién la va a recibir? Para mí esto era un martirio. Yo me pregunté, bueno, ¿hay creyentes que no pecan? Dije, no puede haber. No puede ser que hayan creyentes que no pecan. Imposible, totalmente imposible. El mismo apóstol Pablo decía, aquello que no quiero hacer, eso hago. Y yo digo, Dios mío, no. Y los que ya murieron en Cristo, digo yo, se fueron sin pecar. Entonces todas esas preguntas yo me las hacía. Pero todavía, hermano, había que enfrentar otro texto. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. Esta palabra diligencia no solamente es prontitud, sino importancia. Debe darle importancia. Esa es la idea que presenta aquí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda violación y desobediencia recibió su justa retribución, aquí viene el texto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Si Dios juzgó los ángeles y toda desobediencia ha sido castigada, dice el autor de Hebreos, ¿cómo puedes escapar del juicio de Dios si descuidas una salvación tan grande? Entonces el hermano con la que teníamos esa plática hace muchos años me dice, ¿ves, hermano? Es tu responsabilidad cuidar tu salvación. De ti depende preservarla o perderla. Y dije yo, Dios mío, si ese es el caso, hace tiempo la perdí. Y si ese es el caso, ustedes hace tiempo la perdieron. Y si no la perdieron hace tiempo, hoy la van a perder. Entonces para mí el evangelio se convertía más que en una bendición, en un martirio, en un calvario. Algo insoportable, una carga totalmente difícil de llevar. ¿Cómo escaparás de una salvación si la descuidas? Me dice, bueno, está en tus manos cuidar la salvación. Es tu responsabilidad. Eso me decían. Yo dije, qué difícil. Pero todavía había otro texto que había que enfrentar, que era el que me fulminó. Ese me dejó totalmente en la calle, hermano. Ahí sí yo no sabía ni qué hacer. Había un texto más que había que enfrentar con respecto a esto. Estos textos amenazan la seguridad si no se saben entender. Y para mí, Mateo, Marcos eran una amenaza para mi seguridad. Y Hebreos es una amenaza para mi seguridad. Y lo que dice Hebreos capítulo 10 se convierte todavía en una amenaza más terrible. Hebreos capítulo 10, verso 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado o por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Ves? Me dijo el hermano. Si pecas voluntariamente, estás condenado. Y yo dije, Dios mío, esto se acabó con toda mi esperanza. ¿Quién no peca voluntariamente? ¿Quién? Entonces la conclusión, la definición, la deducción de esto es así. Pecas, te vas al infierno. Perseverancia sin santidad, te vas al infierno. Pecas voluntariamente, estás condenado. Conclusión, nadie recibirá esta herencia. Más tarde, años más tarde, comprendí que estos textos estaban siendo mal interpretados, mal explicados y mal aplicados. Mal interpretados, mal explicados y mal aplicados. Ese es el problema. Cuando tenemos una verdad bien entendida, pero mal interpretada y mal aplicada. Entonces descubrí, hermano, que me habían mentido, que me habían engañado. Descubrí que todo lo que me habían dicho con respecto a la seguridad de salvación y todos esos textos que menciona ahí que se convirtieron en una amenaza para mi seguridad en cuanto a mi salvación, me los habían explicado mal y me los estaban aplicando mal. ¿Cuándo es que yo sentí gran alivio? Cuando descubrí pasajes como el que usted y yo acabamos de leer. Vamos a Pedro. Cuando leí este pasaje, y le digo no que lo leí ayer ni antier, yo tengo años de leer la palabra del Señor, y no fue hasta de unos cuantos años atrás que yo comencé a ver la verdad de Dios desde una forma diferente, desde un punto de vista diferente, a como a mí me habían enseñado. Y cuando leí este pasaje, vino un aliento, pero un aliento a mí, hermanos, sentí que en mi alma se le quitaron una carga terrible. Toda aquella congoja, las inseguridades, las dudas, todititas desaparecieron cuando leí este texto. Porque Pedro, después de que ha descrito las características de la herencia inmarcesible, incorruptible, incontaminada, reservada, es la característica de nuestra herencia. Ahora Pedro va a enseñarnos que hay una gran y poderosa razón por la cual Dios ya se aseguró de que usted y yo lleguemos a nuestro destino final para recibir esa herencia. Hay una poderosísima razón que usted la acaba de leer. Y el asunto es que uno lee la palabra, pero no ve lo que hay allí. Y miren lo que Pedro dice con cuánta claridad, que esta es la razón por la cual usted y yo nunca debemos dudar de que llegaremos a nuestro destino. Y no se debe a su esfuerzo, no se debe a su perseverancia, no se debe a nada de eso, aunque usted debe hacerlo. No se debe, aunque usted peca, es que usted no debe hacerlo. A pesar de eso. No se debe a ningún medio que usted busque para lograrlo. No se debe a eso. Usted llegará a su destino final por una sola razón. Y dice Pedro, oiga lo que dice. Dice el versículo 5. Que sois guardados. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y menciona el propósito para el cual usted y yo somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y dice, para alcanzar la salvación. ¿Quién nos guarda para alcanzar la salvación? El poder de Dios mediante la fe. Qué importante, hermanos, que somos guardados. Hay dos cosas, según este pasaje, que están totalmente protegidas, que están totalmente guardadas y protegidas: la herencia y los herederos. La herencia y los herederos.
están totalmente protegidos por Dios. Están totalmente guardados por Dios. Las dos cosas. Dios nos ha reservado, nos ha guardado una herencia. Pero ella se aseguró de que los herederos lleguen hasta el final para recibir esta herencia. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Guardarnos. Dios es quien guarda a sus hijos. Dios es quien guarda a los creyentes. Dios es quien guarda a los herederos. Y lo hace mediante su poder y mediante la fe. Me encanta, hermanos, cómo Pedro da una descripción de nuestra herencia, de la belleza de nuestra herencia. Y yo creo que cada palabra que Pedro usa acá es una manera de esforzarse para tratar de describir esa belleza que tenemos nosotros, hermanos, como herencia. Y Pedro habla de ella en el capítulo 1. Mire cómo le llama Pedro en el capítulo 1 a esta nuestra herencia. Le llama esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La herencia. Pedro aquí le llama esperanza viva. Veamos cómo lo describe en el capítulo 2. Capítulo 2, verso 9. Verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿qué más dice? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. La herencia, la luz admirable. Pero le llama esperanza viva, le llama luz admirable. Y mire cómo le dice en el capítulo 3, versículo 7. Dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia, ¿qué? Gracia de la vida. Gracia, esperanza viva, luz admirable, gracia de la vida. También Pedro le llama bendición. Hemos venido a ser los herederos para heredar bendición. Es la misma herencia. Mire el versículo 9. El versículo 9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar, ¿qué, hermanos? Bendición. Nuestra herencia es una bendición. Ahora miren cómo la describe en el capítulo 5, verso 4. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis, ¿qué, hermanos? La corona incorruptible. Le llama corona incorruptible. Todo esto se refiere a esa preciosa herencia que Dios ha reservado y que nos ha guardado, hermanos, para que recibamos esta preciosa herencia. Finalmente, en el versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que haya pasado un poco de tiempo, y él mismo os establezca, afirme y os establezca y establezca, dice. Miren lo que dice el versículo 10 al principio. Mas el Dios de toda, ¿qué? Gracia, que nos llamó a su ¿qué? Gloria eterna. Le llama gloria eterna. Y esperanza viva. ¿Qué más? Gloria eterna. Gracia de vida. Luz admirable. ¿Y qué más? Y bendición. Es la manera en la que Pedro describe nuestra herencia. ¿Cómo, hermano, cómo Dios va a permitir que tal belleza que Él ha preparado, nunca nadie llega a heredarla? Si es una herencia, alguien tiene que heredarla. Porque ¿cómo podría llamarse herencia si no alguien la hereda? Entonces deben haber herederos de esa herencia. ¿Y quiénes son? Los creyentes. Y Dios se ha asegurado de que todos los creyentes estén guardados por medio de su poder y mediante la fe. Estamos totalmente guardados por el Señor. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Guardados. Es un término militar.
significa protegido bajo custodio. Protegido bajo custodio. Eso, hermano, es lo que significa esa palabra guardado. Es la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 27, me parece. Mateo 27. Mateo 27, hermanos. Amén. Verso 66 dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo ¿qué? La guardia. Es la misma palabra, guardar, guardia. Pusieron personas para custodiar, para proteger la tumba del Señor. Porque ellos dijeron, bueno, no vaya a ser que alguien venga y se la robe y roben el cuerpo del Señor y digan, resucitado. Entonces pusieron guardias, custodios. Un custodio es una persona que está encargada de vigilar constantemente a alguien. Oiga esto, hace muchos años venía de Nueva York y entré con un vehículo con placas norteamericanas. Cuando llegué a la aduana, el aduanero obviamente me puso un custodio, me puso un guarda, un custodio. Y el propósito de ese custodio era asegurarse que yo no me desviara para ningún lado más que me fuera para mi destino, que era aduanas. Y él venía detrás de mí, cuidando que yo no me desviara. Él tenía que asegurarse que yo llegara a mi destino. Si veía él que medio me desviaba del camino, y lo hice en 2 ocasiones porque quería comer algo, me dice, Señor, disculpe, no se puede desviar. Camine. Me custodió desde la frontera de Angiatú, Metapán. Me custodió, hermanos, hasta que llegué a aduanas del Salvador. Hasta que llegué a mi destino final se acabó la custodia. Eso es lo que dice la Biblia. Dios es nuestro custodio. ¿Entendió? Él lo está vigilando a usted constantemente y se está asegurando que usted no se vaya para otro lado. Ya le fijó un destino que es la herencia. Y lo cuida constantemente. Constantemente, aun cuando usted no lo vea con claridad, Dios nos cuida constantemente, nos vigila constantemente, es nuestro custodio. Es nuestro custodio. Y va a asegurarse de que usted y yo lleguemos a nuestro destino final. Y esa es la razón por la cual dejé de preocuparme. Dejé de preocuparme no en el sentido de descuidar mi vida espiritual, no en el sentido de ya no querer consagrar mi vida, de no leer la palabra, de no orar, de no congregarme. No en ese sentido. No, dejé de preocuparme en el sentido de que es Dios el que comienza una obra de salvación en el hombre y es Dios quien la completa, es Dios quien la termina, Él la perfecciona, depende de Él. Obviamente usted y yo como creyentes tenemos ciertas responsabilidades, la consagración, la santificación, la transformación, que son las evidencias de las cuales Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Dígame qué fruto da y le diré si usted va rumbo a su herencia. Fuera de eso, no hay por qué preocuparnos. Haga su parte. Un salvo se congrega, como decía mi hermano Jorge en la mañana. Un salvo lee la Biblia. Un salvo ora. Un salvo se consagra. Un salvo se santifica. Un salvo permite que la palabra de Dios le cambie su vida. Es la evidencia de la salvación. Todos esos cambios, transformaciones, buscar santidad, buscar consagración, no es para salvarse, es la evidencia de uno que ya es salvo. La parte de Dios que es la más complicada, la más difícil, es
guardarnos, asegurarse de que usted y yo no nos perdamos, porque hemos sido elegidos para heredar bendición. Ahí descansé cuando esa palabrita, qué poderosa palabra, que sois guardados. Wow, Dios es mi custodio. Dios, hermanos, es el custodio, hermanos, de cada uno de ustedes. El Señor se ha asegurado de que usted va a llegar a su destino final. Imposible que usted no llegue. Así como el custodio que me pusieron a mí allí en aduana, que se aseguró de que yo llegara a mi destino final, hacia Dios. Dios se va a asegurar y se ha asegurado ya de que usted llegue a su destino final. No hay manera de que no lleguemos. Le repetiré eso. Es imposible. Mire, es más fácil que el infierno se congregue a que usted no llegue a su destino. Y es más fácil que el diablo se arrepienta a que usted no llegue a su destino. Y es más fácil que se levante Hitler de la tumba y no que usted no llegue a su destino. 100% seguro, sin temor a equivocarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda. Porque Dios es nuestro custodio, Él nos protege. Estamos totalmente protegidos y guardados. Miren lo que dice Juan 10. Juan 10. Juan capítulo 10. ¿Lo tiene? Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna y que, hermanos, y no perecerán jamás. Ni nadie, que, hermanos, los arrebatará de mi mano. Nadie los arrebatará de mi mano. Estamos guardados. El diablo, hermano, aunque reúna todo su ejército, no puede. Ya quisiera Satanás, hermano, arrebatarnos a todos nosotros de las manos de Dios. No puede, no puede, no podrá, no podrá. El que está en mis manos, nadie lo puede arrebatar. Mi Padre me las dio y es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie es nadie. Ni aunque se reúnan todos los ángeles, sean buenos o malos. No pueden. No pueden. ¿Cuánta seguridad hay para un creyente en esa palabrita que sois guardados? Ahí descansa su seguridad, hermano. Usted está siendo guardado. Descarrílese un poquito, no hay problema. Lo van a encarrilar. No se preocupe. Lo van a encarrilar. ¿Puedo descarrilarme? Sí, lo que quieran. Lo van a encarrilar. Usted llegará a su destino a las buenas o a las malas, pero llegará. Amén. Ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia de Dios, hermanos. Vamos a llegar. Como el águila orgulloso que le hizo la apuesta a la tortuga, a ver quién llega primero en aquella peña que está ahí arriba. Claro, el águila con sus majestuosas alas y que es dueña de los aires. Y dice de una tortuga que llega a la peña. Pero la tortuga nunca dijo no, dijo sí, está bien. Y la pobre tortuga subía y se resbalaba y se arruñaba todo el carapacho. Y con el tiempo yo la águila que la tortuga está allá arriba. Tortuga, ¿cómo llegaste? Toda arruñada, pero llegué. ¿Cómo llegaste, hermano? Todo aruñado, pero llegué.
¿Y por qué llegaste arruñado? Porque no quisiste a las buenas. De que llegamos, llegamos. Y yo alabo a Dios por eso, hermanos. De que llegamos, llegamos, hermanos. Dios es nuestro custodio. Él ya se aseguró de que usted y yo vamos a heredar esa bendita herencia que ha sido preparada para usted y para mí. Amén, hermanos. Capítulo 6 de Juan. Capítulo 6. Aleluya. Y esta es la voluntad del Padre. Ajá. Me encanta a mí esto. Saber cuál es la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que de todo lo que me diere, que hermanos, no pierda yo ¿qué? Nada. Juan 6:39 estoy leyendo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Y esta es la voluntad de mi Padre. Oh, hermano, qué bendición. Esta es la voluntad. Esto es lo que mi Padre desea, dijo Jesús. ¿Y qué es lo que Él desea? Que de todo lo que Él me da a mí, yo no pierda nada. ¿Ve? No solamente el Padre nos guarda porque estamos en sus manos, sino que Cristo tiene la orden de no perder a nadie. ¿Quién va a perderse con este par de custodios, hermano? El Padre y el Hijo nos guardan, Dios mío, ¿quién se perderá así? Nadie. Imposible. Y esta es la voluntad de mi Padre, que de todo lo que me manda, yo no pierda nada, que yo no pierda nada. Dios mío, imagínense que la salvación fuera responsabilidad suya no perderla. Con que pierden el vuelto en el camino cuando vienen de la tienda. Que aquí todo el mundo pierde. Allá, hermanos, perdí esto y perdí aquí, y perdí lo otro y perdí aquello y también perdí esto. Sí, aquí todo el mundo pierde. Pero Jesús dijo, yo no pierdo. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que yo no pierda nada. Amén. Pero eso no es todo. Es que Dios es lindo. ¿Sabe qué ha hecho Dios, hermano? Darle órdenes a los ángeles que nos cuiden. Que nos cuiden. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Mire a quienes están cuidando los ángeles, hermano. Amén. Amén, hermanos. Hebreos capítulo 1. ¿Sabe, hermano, cuál es uno de los sonidos preferidos que hay para mí en mi vida? Se lo digo así con todo mi corazón. Es cuando oigo que ustedes hacen esto. Me encanta a mí escuchar eso. Están hojeando la Biblia. Miren el versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles. Vamos a ver el versículo que le dije. 14. Es 14. No son todos estos, es decir, los ángeles, espíritus ministradores, servidores, enviados para el servicio a favor de los que, ¿quiénes, hermanos? Los que serán herederos de la salvación. Alaba a Dios, hermano. Dios ha puesto a ángeles que nos sirvan. Ellos también se están asegurando porque somos los herederos de la salvación. Dios los ha puesto allí. Y yo no sé si usted creerá en los ángeles, me imagino que sí. Pero yo sí los he visto un par de veces. Y sé que Dios los ha puesto para cuidarnos. ¿De cuántos peligros Dios nos librará allá afuera, hermanos?
Dios pone ángeles para protegernos. Y claramente dice el autor de Hebreos que Él ha puesto ángeles como servidores al servicio de aquellos que han de ser los herederos de la salvación. También ellos son nuestros custodios. El Padre nos custodia, nos guarda. Cristo nos protege. No va a perder a nadie. Y nos han puesto ángeles para cuidarnos. Éxodo 23. Éxodo 23, hermanos. En Éxodo 23 vamos a encontrar una sombra o un eco de lo que estoy diciéndole acá. Capítulo 23, versículo 20. Amén. 23, 20. He aquí, le dijo Dios a Moisés, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo, hermanos, he preparado. Dios sacó a Israel y le fijó un destino y le puso un ángel para que lo custodiara. Ese ángel tenía que asegurarse que el pueblo llegara a su destino. Un ángel que los custodiaba. Dios nos ha sacado del mundo y nos fijó un destino, la herencia. Y Él se ha convertido en nuestro custodio. Ya no dice que es un ángel, que sois guardados, protegidos, custodiados por el poder de Dios, mediante la fe. Imposible no llegar, hermanos. De que llegamos, vamos a llegar. Y como dije, nada tiene que ver con sus habilidades o sus fuerzas o su inteligencia. Es Dios. La Biblia enseña esto, hermanos, para que en el reino nadie se jacte de que llegó por sus propias habilidades o su inteligencia o sus fuerzas. Nadie estará en el cielo diciendo, yo me merezco estar aquí, me esforcé. No. La Biblia enseña categóricamente que todo es obra de Dios. Él inicia, Él termina, para que la honra y la gloria sean totalmente para Él. Allá diremos gracias a Dios que estamos acá. Nadie va a decir gracias a mi esfuerzo. Me esforcé mucho. No. Todos diremos gracias a Dios que estamos en este lugar. Entonces, no hay manera, hermano, de perderse en este camino. Dios nos guarda. El Padre le ha dado al Hijo autoridad para que nos dé vida eterna. Mire Juan 17. Juan 17. ¿Lo tiene? Juan 17, verso 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Hermanito, ¿a todos? Ajá. No confundamos. Le va a dar vida eterna a los que el Padre le ha dado a él. Estos que el Padre le ha dado a él, que les dé vida eterna, son estos mismos en quienes Cristo ha recibido la orden de guardarnos, protegerlos, que no pierda a nadie. Yo le daré vida eterna a los que me diste. Y esto, hermano, desbarata toda esa doctrina de que Dios vino para dar salvación a todo el mundo. No. No es así. Por muchas partes de la Biblia nosotros vamos a encontrar
que todo el plan de Dios tenía que ver específicamente con un pueblo escogido, con un pueblo elegido. Esto, hermano, es aterrador de alguna manera porque, pues yo en lo personal no quisiera que la gente se condenara, no es fácil del lugar donde van a ir. Pero no depende de nosotros. Es algo que viene de Dios. Y la salvación nunca fue planificada para que toda la humanidad fuese salva. Porque si esa es la intención de Dios, entonces ¿por qué no nos ha salvado a todos? Miles y miles ya se fueron sin Cristo e irán al infierno. No. Él dice claramente, le daré vida eterna al que tú me das. Esa es la autoridad que Él me ha dado. Dice. Que yo le dé vida eterna a aquellos que Él me ha enviado. Vamos a Juan 6 de nuevo. Juan 6, 39. Y esta es que, hermanos, la voluntad de ¿qué? De el Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Vea algo más aquí. Ese pasaje lo acabamos de leer, pero vea algo más. Vea esa palabrita al principio. Y esta es la voluntad de mi Padre. Que de todo lo que Él me diere, yo no pierdo a nadie. Y esta es la voluntad. Cristo dijo que para Él vino acá a hacernos su propia voluntad. Que Él vino a hacer la voluntad del que lo envió. Y si la voluntad del que lo envió es que ninguno se pierda de los que le envía, pues eso es lo que hará Cristo. Porque esa es la voluntad del Padre. Y a Él le agrada hacer la voluntad del Padre. Miren el Salmo 40. Salmo 40. Salmo 40, hermanos. Amén. Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué, hermanos? Me ha agradado. Este es un salmo mesiánico. Se le llama así porque es un salmo que tiene que ver con Cristo. Aquí son palabras del rey David, me parece. El salmista hablando, sí, David, hermano, y de alguna manera profetizando palabras de Cristo. Entonces dice él, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y si la voluntad del Padre es que lo que le envía no se pierda, entonces Jesús eso va a hacer. Porque eso es lo que le agrada al Padre. Que Él no pierda a nadie. Entonces Él dice, bueno, la voluntad de mi Padre es que yo no pierda a nadie. Y como a mí me agrada hacer la voluntad del Padre, eso haré, no perder a nadie. Y recuerden que el Señor dijo que a Él siempre le gustaba hacer lo que el Padre quería que Él hiciera. Capítulo 8 de Juan. Capítulo 8. ¿Lo tiene? 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre, ¿qué hace el Señor, hermanos? Yo siempre hago lo que a Él le agrada. Vea la idea principal. Él dice, esta es la voluntad del Padre, que yo no pierda a nadie. En el Salmo dice, y a mí me agrada hacer la voluntad del Padre.
Y en Juan dice, y yo siempre hago lo que Él quiere que yo haga. Y si lo que el Padre quiere que Jesús haga es que no pierda a nadie, eso hará Jesús. No perderá a nadie. Imposible, le vuelvo a repetir, imposible que usted y yo no lleguemos a nuestro destino final. Descanse, hermano. Esté tranquilo. Usted tiene a alguien que lo va custodiando en todo su viaje. Así como Israel fue custodiado por el ángel, en este viaje no vamos solos. Dios nos va protegiendo, Dios nos va guardando. Él nos va, hermanos, protegiendo de todo peligro para que usted y yo lleguemos, hermanos, hasta el final. El Señor no puede perder un linaje por el cual Él murió. Miren lo que dice Isaías 53. Isaías 53. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Hablamos aquí de Cristo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Después de que Él ha expiado el pecado, ¿qué es lo que va a haber? Linaje. Véanme aquí. Después de que Cristo muere por el pecado, ¿qué es lo que va a haber Él? Linaje. Amén. Mire 1 de Pedro capítulo 1. 1. Amén. Veamos si es 1 o es segunda de Pedro, hermanos. Veamos. No. Necesito ese texto. Vosotros sois linaje escogido. ¿Es segunda de Pedro? 2:9. Oh, 2:9. Yo estaba leyendo 1:9. Es 2:9. Gracias, hermana. ¿Ya ve? A ver que pueden. Oh, aquí está. Más vosotros sois, ¿qué, hermano? Linaje. Más vosotros sois linaje, ¿qué más dice? Escogido. En Isaías dice que después de que Cristo va a padecer por el pecado, que va a expiar el pecado, Él dice, verá linaje. ¿Y quién es ese linaje? Los escogidos. ¿Cómo puede perder el Señor a su linaje escogido por el cual Cristo murió? Nunca más, hermano, dude de su salvación. Un escogido es totalmente imposible que se pierda. No puede. Escuche esto. Un escogido no puede perderse aunque quiera. Supóngase que un escogido dice, no, yo no quiero ser salvo, me voy al mundo y me voy a dar gusto y ya. No importa. Lo van a jalar de las orejas, usted no se puede perder. Aunque usted quiera. No puede. Lo van a jalar del pelo, hermanito. Pues no se puede perder. ¿Ya me entendió? Tan así es esta seguridad, hermanos. Ahora no olvide el paquete, ¿verdad? Que acabo de también explicar, que junto a eso hay que dar evidencia de que uno es escogido. Pero aunque queramos perdernos, no podemos.
Ya se aseguró el Señor de esto. Dice la palabra que Él nos guarda con su poder. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, hermanos. No, hermano, mire, ya con todo esto que usted está aprendiendo, usted ya debe ser un ángel. Mire qué bendición, hermano. Capítulo 8. El Señor sabe que en esta vida estamos en peligro y por eso dice que sois guardados. Miren lo que dice, hermano, versículo 35 de Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustias? Tampoco. ¿Persecuciones como las que estaban pasando los hermanos a los que Pedro les escribe? Tampoco. ¿Hambre? Tampoco. ¿Desnudez? Tampoco. ¿Peligro? Tampoco. ¿Espada? Tampoco. ¿Y por qué es que no pueden separarnos del amor de Cristo? Ya Pedro se lo dice, porque usted está siendo guardado. No hay nada en esta vida, hermano, que a usted lo pueda separar del amor de Cristo. Usted está siendo guardado por el poder de Dios. Van a venir tribulaciones, no importa. El Señor lo va a guardar. Que de repente va a haber alguna escasez ahí en la refrigeradora. No se preocupe, no se va a morir de hambre. Algo va a pasar, Dios lo va a sustentar. Que lo van a perseguir por alguna manera. No se preocupe, Dios sabrá qué hacer. Al fin y al cabo también Él dijo, no le tengan miedo al que mata el cuerpo. El alma no la pueden tocar, que es lo que más importa. De ahí el cuerpo no, hermano, si se lo van a dar los gusanos. Pero el alma, dijo Él, no la pueden tocar. Ténganle miedo a aquel que puede mandarles el cuerpo y el alma al infierno. Y eso es solamente Dios. De lo contrario, hermano, usted y yo estamos totalmente protegidos. Miren el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Qué dice, hermano? Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué más dice? ¿Cómo no nos dará también con Él juntamente todas las cosas? Escatimar. Escúcheme esto. El que no escatimó significa el que no evitó un daño para su hijo. No escatimar significa no evitar un daño. Entonces la idea que presenta Pablo aquí es esta. Mira, si el padre no quiso evitar dañar a su propio hijo por ti, ¿cómo no te va a dar con él juntamente todas las cosas? Y dentro de esas cosas, la herencia. Si no me negó al heredero que es por sobre todos los herederos, ¿cómo me va a negar la herencia? ¿Me entiende? No se preocupe, hermano. Duerma tranquilo. Dios lo guarda. Versículo 38. Por lo cual, estoy seguro, oiga, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Y como aquí Pablo no se le ocurrió poner si ángeles buenos o malos, yo diré esto: ni ángeles sean buenos o sean malos, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
En pocas palabras, no existe absolutamente nada, ni en el cielo, ni en la tierra, que nos pueda separar del amor de Dios. Ni aunque sean ángeles. ¿Cómo no vamos a estar tranquilos, hermano? Si Dios está diciendo aquí, ni aunque sean los ángeles, no pueden. A los ángeles no se les permite ser envidiosos porque no se les permite, pero si se les permitiera, tuvieran envidia de nosotros. Ellos no conocen el amor de Dios. No lo conocen. Los ángeles no conocen la gracia de Dios. No conocen el perdón de Dios. Ni los ángeles que pecaron tampoco conocen el perdón de Dios porque nunca los perdonará. Qué privilegio el de ustedes, hermanitos. Que nos hicieron menos que los ángeles. Y podemos gozar del amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios y de la seguridad que viene de Dios. ¿Quién no va a llegar a la herencia? Todos llegaremos, hermano. Dios ya aseguró de eso. Finalmente, Pedro menciona otra razón, otro medio, por decirlo así, por el cual Él nos guarda, y es la fe. Vamos a Pedro de nuevo. Pedro capítulo, ¿qué estamos, hermanos? Eso. Que sois guardados, ¿qué, hermano? Por el poder de Dios mediante la fe. La fe, la clase de fe que nos salva. Y de nuevo nuestro preciosísimo pasaje, Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Importantísimo eso. Porque para creer en Cristo se necesita fe. Y la fe es un don que viene de Dios. Porque los muertos no pueden producir fe. Y la Biblia dice que usted y yo, antes de venir a Cristo, estábamos, hermanos, muertos. Muertos, totalmente muertos. No agonizando, hermanos. No como decimos, ya está en las últimas. No. Terminados. Un muerto no puede producir fe. Un muerto no puede, hermanos, responder al llamado de Dios. Muchas veces les he dicho a ustedes que si vamos a un cementerio y nos paramos ahí en medio del cementerio y les predicamos a todos los muertos que están allí y les hablamos de Cristo muerto, crucificado y resucitado, y al final les decimos: oigan, muertos, ¿quién de ustedes quiere hoy hacer para Cristo? ¿Quién de todos ellos se va a levantar? Pues así se sucedió. Igual. Entonces usted dirá: ¿y entonces cómo es que llegué yo? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, que es lo que no es mío, la fe. Dios nos puso fe para creer en Cristo. Y es mediante esa fe que todavía somos guardados, porque Dios alimenta esa fe. Un creyente puede caer temporalmente, pero nunca finalmente. Dios le mantiene activa su fe para que se vuelva a levantar. Oiga esto: no gana el que no cae. Ese no es el que gana. El que gana es aquel que cae, se vuelve a levantar y sigue adelante. Amén. Salmo, hermanos, 37. Salmo 37. Gloria a Dios. Verso 24. Cuando el hombre cayere, ¿qué dice, hermano? No quedará postrado.
¿Por qué, hermanos? Porque Jehová sostiene su mano. Cayó, ahí está, pero la mano de Dios todavía está con él. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Levantarlo para que él camine y siga adelante. Termino con esto. No puede dejar postrado a ninguno de sus escogidos, porque para esos escogidos es que su Hijo Cristo murió en la cruz del Calvario. Que Dios los bendiga, hermanitos.